Teníamos nuestra tabla de usuario, ¿sí? Eh, con una consulta a la base de datos. ¿Mm? Perdón. Y si la consulta devolvía un registro, me redirecciona a lo que es el admin del CIES, ¿no es cierto? Sería algo así. H. Caballero, 1, 2, 3, iniciar sesión. ¿Sí? Y yo le pongo otra cosa, me dice ingreso denegado. ¿Está? O sea que está funcionando, digamos, el login. Bien. Yo lo que quisiera, bueno, ¿cómo hicimos para realizar la consulta SQL en este script PHP? ¿Sí? Bueno, hicimos la conexión, creamos un objeto conexión, PDO, ¿sí? Con los datos de la conexión, y armamos una sentencia SQL y utilizamos el método query del objeto conexión, ¿sí? Método query, donde le pasamos la sentencia SQL y eh, el tipo de retorno de los datos, ¿sí? Eh, Vamos a ver ahora otra forma de realizar la consulta, ¿sí? Pero antes quisiera que busquen un término en internet que se llama SQL Injection. A ver de qué se trata, ¿sí? Busquen como SQL Injection, así. ¿Mm? A ver qué les trae y de qué se trata. A ver, búsquenlo. A ver quién encuentra algo acerca de SQL Injection. Sí, es la colocación de código malicioso en las declaraciones a través de la entrada de la página web. Eh, ujú, ujú, exacto. ¿Entiende eso? ¿Quién puede explicarlo con sus palabras? A ver si... O si tienen algún ejemplo. Aquí en W3 School, ¿sí? Hay un apartado que habla de la inyección SQL. Bueno, y si ustedes se fijan en el ejemplo, nosotros podemos ver que, por ejemplo, digamos, si hay un formulario acá que dice usuario y contraseña, ¿eh? Aquellos que conocen un poco de SQL y de aplicaciones saben que por detrás, ¿sí? Generalmente existe una sentencia SQL que busca, dice, usuario igual a usuario, contraseña igual a la contraseña. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa
si armamos de esta manera la consulta, donde yo pongo select asterisco from usuario, donde el usuario ID o el usuario name igual a la concatenación de lo que yo recibo de manera plana a través del post, digamos, o sea, de lo que yo escribo en mi formulario. ¿eh? Este H caballero es un parámetro y password también es un parámetro. ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo pongo esto así? ¿eh? Por ejemplo, la contraseña, Es, usuario, es más que, es más que con- nada comparar si los dos posts que se están basando eh, coinciden, digamos. En ese caso, por ejemplo, como usted dice, sería el select from del usuario, en donde usuario es igual a usuario y el otro es igual a contraseña. ¿Puede ser? para un poquito, a ver, vamos a ver si podemos hacer un poco algo de inyección acá. Vamos a sacarle el name, password, require, tipo, vamos a ponerle tipo text nomás, ¿sí? Vamos a hacerlo desde el formulario. Password, type, acá. Bien, entonces tenemos, empezamos, ¿sí? Digamos sesión, acceso denegado. Eh, ahora, la consulta que se arma es esta que está acá, ¿sí? Vamos a hacer un eco de la consulta que armamos y vamos a salir. Vamos a cortar el script ahí. Entonces, iniciamos sesión y aquí me dice la consulta. H caballero igual a, ¿sí? Esto lo sabemos nosotros, pero alguien que sea un poco más vivo, digamos, también lo puede saber tranquilamente. Bien, entonces, eh, ¿qué pasa si yo pongo, como decía ahí en el ejemplo, acá, OR 1 igual a 1? ¿sí? Este OR, ¿sí? ¿Cuál? 1 igual a 1, ¿qué me da? Verdadero, ¿cierto? Y por más que esto sea falso, al ser esto verdadero, pasa. ¿sí? Es lo que pasa acá. Por más que yo ponga que el usuario sea igual a 105, ¿sí? Esta condición que está acá me hace verdadero todo y adentro. ¿Está? Entonces, a ver, ¿cómo podríamos poner acá? Supongamos que tengo un usuario verdadero, un usuario H caballero, y la contraseña yo no sé. Pongo 123, 1232, ¿sí? ¿Cómo podría ser para que esta sentencia me devuelva un registro? Tendría que hacer esta condición que está acá verdadera. Podríamos probar. Entonces vamos a poner acá OR 1 igual a 1. A ver qué pasa. A ver si se ejecuta. ¿Dónde están? Bien. Acá me salvó las comillitas, ¿no es cierto? Me salvó las comillitas. Eh, entonces, ¿cómo podría armar la consulta? ¿Qué pasa si yo pongo así?
A ver. ¿Sí? Ahí. Opa. Ahí me da error. Bueno, en este caso me están salvando las comillitas que yo estoy poniendo. ¿Sí? ¿Mm? ¿Qué dice? Base de datos no seleccionada, decía. ¿Eh? El problema está cuando, o sea, en este caso nosotros podemos poner fíjense que cualquier cosa que pongamos acá, ¿eh? Se va a trasladar directamente a lo que es la sentencia SQL. ¿Sí? Fíjense acá. ¿Sí? Entonces, podríamos llegar a sufrir, digamos, en este caso nosotros por ahí no somos tan maliciosos, digamos, ¿no? Pero existe gente que sí, digamos, que está ahí buscando el puntito, ¿eh? el, el bordecito ahí donde poder escarbar. Y yo podría, supongamos, delete, podría introducir una sentencia, delete from, eh, usuario, ¿sí? Y sin querer estoy ejecutando esta consulta, ¿eh? Como muestra acá el ejemplo, W3Cool, a ver, ¿ah? ¿Sí? A ver, acá, fíjense cómo van armando, ¿eh? Drop table, directamente elimina una tabla y todos sus datos, ¿eh? Peor todavía, yo acá estoy eliminando los datos nomás, let from, ¿sí? Eh, Estoy eliminando los datos y en este caso está eliminando directamente una tabla, ¿sí? Con punto y coma podemos separar una sentencia, ¿eh? Podemos separar la sentencia y realizamos una ejecución, digamos, de ese código, ¿sí? Bueno, de eso se trata la inyección SQL. A mí me están salvando acá las comillitas, pero si yo tuviera así, ¿eh? Supongamos tengo así, ¿se acuerdan cómo habíamos puesto al principio? De la primera vez habíamos puesto así. ¿Sí? ¿Mm? Esto sí es muy peligroso. ¿Mm? Fíjense, a ver, vamos a poner caballero, 2, 3, 2, 5. Fíjense ahí cómo él pone el número, ¿eh? Or 1 igual a 1. ¿Sí? Y esta sentencia, o directamente ponemos así, delete from usuario, ¿sí? Y esto se ejecuta esta sentencia y luego esta, ¿sí? Entonces, eso es peligroso, digamos. Y esa sería una técnica de ataque bastante conocida, que se llama inyección SQL. Bueno, PDO nos provee de un método que nos permite evitar justamente eso, que es la utilización de un método que se llama prepare. Prepare
me permite a mí definir una sentencia SQL y especificar dentro de la sentencia SQL cuáles serían los parámetros. Y luego pasarle o reemplazar esos valores dentro de los parámetros definidos en la sentencia. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense este ejemplo. Tengo mi SQL, select, name, colores y calorías, y yo especifico en la sentencia un parámetro con 2 puntos y otro parámetro con 2 puntos. ¿Sí? Llamo al método preparar, donde le paso el SQL, ¿sí? Estos parámetros son opcionales, y luego llamo al método ejecutar, pero cuando ejecuto le paso los valores que va a tener cada uno de esos parámetros. ¿Sí? Por ejemplo, 150 y color rojo. Y luego obtengo los datos. ¿Sí? Esta sentencia prepare me sirve para ejecutar múltiples veces una misma sentencia con diferentes valores. Aquí vemos, por ejemplo. Eso sería útil en el caso de que, por ejemplo, tengamos la misma sentencia, pongamos de usuario, y quisiéramos cambiarle solamente el usuario y el nombre, el password, perdón. Supongamos que tenemos que ejecutar múltiples veces esta sentencia para no tener que estar armándola cada vez que, escribiendo, digamos, el string cada vez que queremos ejecutarlo. Simplemente la preparamos una vez y después la vamos ejecutando con los diferentes parámetros que vamos recibiendo. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces tenemos el método query, que me ejecuta, digamos, una sentencia directo, ¿eh? De acuerdo a lo que tiene el SQL que nosotros le pasamos como parámetro. Y luego tenemos la segunda opción más segura, que es la más recomendable, utilizar el método prepare. ¿Sí? Prepare, execute y fetch. Fetch all o fetch. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a hacer ahora un ejemplo de eso. ¿Cómo sería entonces nuestra consulta utilizando prepare? Entonces tenemos nuestro SQL, tenemos los parámetros, tenemos el SQL, pero acá en lugar de escribir usuario así, vamos a escribir un parámetro usuario. El parámetro se especifica, si especificamos con 2 puntos, especificamos un nombre con 2 puntos, lo que estamos diciendo es que vamos a tener 2 parámetros. ¿Sí? Podemos utilizar esta nomenclatura o podemos utilizar el signo de interrogación también, de esta manera. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ambos funcionan de la misma manera, nada más que cuando utilizamos el signo de interrogación, los parámetros se van a reemplazar en el orden en el que nosotros le pasamos. ¿Sí? O sea, en este caso tenemos que tener cuidado con el orden en el que se pasan los parámetros. Si nosotros utilizamos esta nomenclatura, que es con 2 puntos, no importa el orden porque nosotros vamos a estar especificando el nombre del parámetro y su valor. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta al código, vamos a poner usuario y password, vamos a poner, vamos a copiar el ejemplo, vamos a preparar, vamos a ejecutar y vamos a obtener los valores. Entonces, vamos a preparar
Vamos a crear un objeto sentencia. Nuestro DBH es conexión. ¿Sí? Vamos a preparar. Acá. Vamos a preparar con SQL. ¿Sí? Y acá vamos a ejecutar nuestra sentencia. STMT es de statement, digamos, sentencia, ¿no? Ejecutamos y le pasamos como parámetro. ¿Qué le vamos a pasar como parámetro? El primer parámetro, vamos a utilizar primero la nomenclatura de signo de interrogación, ¿sí? El primer parámetro que se encuentra es el nombre de usuario. Entonces iría usuario, ¿sí? Y el segundo parámetro es password. ¿Está? Aquí ejecutamos. En realidad ya ejecutamos. Y aquí vamos a obtener un usuario, ¿sí? Vamos a comentar, ¿sí? Y acá vamos a hacer un printr. Vamos a imprimir el registro que obtenemos de la base de datos, ¿sí? Esto sería lo mismo que esta sentencia, ¿no? Pero utilizando prepare, ¿no? Fíjense, llamar a prepare y execute para sentencias que serán ejecutadas en múltiples ocasiones con diferentes parámetros optimiza el rendimiento de la aplicación permitiendo al driver negociar del lado del cliente y el servidor el almacenamiento en caché del plan de consulta y mete información. Y ayuda a prevenir inyecciones SQL, eliminando la necesidad de entrecomillar manualmente los parámetros, ¿sí? Esto es lo que nosotros estábamos haciendo, ponerle comillas a los parámetros. ¿Se entiende? ¿Sí? PDO emula sentencias preparadas, parámetros de sustitución para la que no soporten nativamente y puede reescribir el estilo de los parámetros de sustitución por una forma más apropiada si el driver soporta un estilo pero no el otro. Al utilizar PDO, nosotros eh, nos garantizamos, digamos, de que va a funcionar con la base de datos que elijamos, que esté soportada por PDO. Entonces, vamos a ver si es cierto esto. Vamos a poner H caballero, 1, 2, 3, 4. Fíjense, acá me devolvió un array vacío, ¿sí? No, row count evidentemente no está. A ver, acá me faltó un exit, ¿sí? Para que se pare aquí la consulta. Eh, pero fíjense cómo se ejecutó la consulta y me devolvió un array vacío, ¿sí? Un arreglo vacío. Yo pongo H caballero 1, 2, 3, sería mi contraseña. Ahí vemos que ahí sí me devolvió un registro. ¿Vieron? Y yo no tuve que, fíjense que acá password, yo le paso password normal, digamos. No tengo que poner comilla, comilla, o poner comillas, comillas, acá. Una cosa así. No tengo que entrecomillear los parámetros. Eso es lo que me dice la documentación, ¿sí? Aquí. Ayuda a prevenir la inyección SQL, eliminando la necesidad de entrecomillar manualmente los parámetros, ¿sí? Evidentemente, una de las opciones para prevenir la inyección SQL es entrecomillar los parámetros, que es lo que habíamos hecho en principio y por eso nos salvábamos, digamos, ¿sí? Pero si concatenamos, ahí ya podemos, o sea,
podemos salvarnos una vez, dos veces, pero si alguien quiere hacernos daño, puede llegar a encontrar algún punto donde inyectar el código SQL. ¿Sí? Entonces vemos que aquí obtuvimos, digamos, el usuario. Podemos dejarlo así. Aquí usuario ya no es usuario, es statement. ¿Sí? Aquí al ejecutar la sentencia, PDO statement, el objeto PDO statement, tomamos la documentación, PDO statement tiene un método que se llama row count. ¿Sí? Entonces, de esta forma también podemos consultar si row count igual a 1, entonces el usuario, con este código, podemos hacer que este usuario inicie sesión. ¿Sí? Pongo una contraseña inválida, me dice ingreso denegado. Lo mismo, funciona de la misma forma, pero prepare tiene sus ventajas. Una de ellas es que no necesitamos entrecomillar los parámetros. La otra que permite prevenir la inyección de código SQL, en SQL. ¿Sí? Y la otra es que podemos utilizar esta misma sentencia, podemos reutilizar la sentencia SQL con diferentes parámetros. ¿Sí? Lo podría hacer aquí, después podría llamar de nuevo podría llamar múltiples veces a la sentencia execute con diferentes parámetros. Acá no necesariamente ¿sí? Puede ser así también. ¿Sí? Puedo llamar múltiples veces a la misma sentencia SQL sin tener que escribirla n veces, sin tener que escribirla cada vez que yo quiero ejecutar esta sentencia. ¿Por qué? Porque la misma sentencia se va a encargar de reemplazar los valores de los parámetros que yo recibo en la sentencia correspondiente. ¿Me entiendes? O sea, sería como hacer un SQL dinámico, ¿sí? O una sentencia que va a cambiar de acuerdo a los parámetros que recibo. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Algo. Bien. ¿Cómo sería entonces utilizando los parámetros, o sea, poniéndole nombre a los parámetros? Cuando utilizamos signo de interrogación, tenemos que pasarle los parámetros en el orden correcto. ¿Sí? Si yo paso password primero y luego usuario, ¿qué va a pasar? Password se va a reemplazar en usuario y usuario se va a reemplazar en password. ¿Sí? Bien. ¿Ah? Ingreso denegado. Y si yo pongo bien mi contraseña, también me dice ingreso denegado. ¿Por qué me dice ingreso denegado? Y bueno, porque yo estoy poniendo donde va usuario, estoy poniendo el password, donde va el password, estoy poniendo el usuario. ¿Sí? El orden cambia. ¿Sí? Tengan en cuenta eso también. ¿Mm? Por ahí son errores que dicen, bueno, no me conecta, yo estoy pasando bien los valores, etcétera, etcétera, y no se conecta. Si utilizamos nombre en los parámetros, ¿sí? Eh,
utilizamos el nombre en los parámetros, aquí en el execute, digamos, los parámetros, vamos a utilizar un arreglo asociativo. ¿Sí? Usuario y password. ¿Sí? Entonces tengo usuario, a ver si era. Tengo que poner los dos puntos, ¿sí? En el arreglo asociativo. Entonces tengo usuario, ¿sí? El parámetro usuario y el parámetro password. ¿Mm? Y aquí le paso lo mismo. Vamos a ver si funciona. Aquí le paso bien, ingreso. Aquí le paso mal y me dice ingreso denegado. ¿Está? ¿Qué pasa si yo cambio el orden? Paso password primero y usuario después. ¿Sí? Eh, Esto tómenlo como el dos puntos de los objetos de JavaScript. ¿Sí? es como que Esto es. Acá. Bueno, este es el dos puntos de JavaScript. ¿Sí? Cuando nosotros definimos asocia al clave, ingresado con la valor. variable. ¿Cómo? Que como que dice que el password pertenece a lo que se pasa por la variable password. Claro. Sería, esto es clave, valor. Clave, valor. ¿Sí? Acuérdense, esto es un array. Si yo quisiera escribir esto en JavaScript, ¿sí? Yo en JavaScript no tengo arreglos asociativos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir arreglos asociativos? Arreglos donde el índice puede ser una palabra. ¿Sí? Yo tengo, en JavaScript voy a tener así, eh, digamos, password y usuario. ¿Sí? Donde el password va a ser la posición 0 y usuario va a ser la posición 1. ¿Mm? Algo similar a esto, 0 y 1. ¿Sí? Si yo quisiera representar este arreglo en PHP en JavaScript, lo que tendría que hacer es crear un objeto donde voy a tener usuario, dos puntos, y el valor de usuario como H caballero. Coma, password, dos puntos, y H caballero 1, 2, 3. ¿Se entiende? Esto es clave, valor. Y acá tenés clave, valor, valor. ¿Sí? El otro es el punto, exactamente. ¿Por qué? Porque esto es un objeto y esto es un método de este objeto. Y esto sería un parámetro, el parámetro que recibe esta función o este método. ¿Sí? Fíjense aquí en la documentación, statement, este es un objeto statement, ¿sí? Que sería nuestro objeto acá, tiene un método que se llama execute. ¿Sí? Execute. Y si vamos a la documentación, vemos que execute tiene un parámetro, ¿sí? Que puede ser, es un arreglo de parámetros. En este caso, tenemos este array. ¿Sí?
Este array puede estar vacío también. Si yo acá puedo armar mi sentencia como estaba haciendo, ¿sí? Usuario, ¿eh? Y password. No tiene mucho sentido utilizar prepare de esta forma, sino directamente uso query, ¿no es cierto? Pero yo podría ejecutar esta sentencia donde no le paso ningún parámetro. ¿Por qué? Porque no hay ningún parámetro definido aquí en esta sentencia. ¿Entiendes? Por eso todo lo que se especifica entre corchete es opcional. Quiere decir que es un parámetro opcional. Puede existir como puede que no. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno, entonces Profe, ¿puede repetir lo de lo opcional porque no me quedó claro esa parte? Cuando nosotros vamos a la documentación, ¿sí? Y tenemos la descripción, digamos, de un parámetro, de un método, de alguna función, y en los parámetros se especifica que o sea, se muestra entre corchetes, así, quiere decir que este parámetro es opcional. O sea, que puede existir como puede no existir. Diferente es el caso de, por ejemplo, vamos a decir fetch, no, este es todo opcional también. A ver, ¿cuál sería? Prepare. A ver, a ver, sí, acá está. Fíjense. El método preparar, sí o sí, tiene que recibir un statement, ¿sí? O una sentencia SQL. El primer parámetro es una sentencia SQL. El segundo parámetro es opcional, ¿eh? Y es un arreglo que dice driver option, ¿sí? Y si vamos más abajo, ¿eh? Statement, que es el primer parámetro, dice, debe ser una plantilla de sentencia SQL válida para el servidor de base de datos de Steam. Es decir, tiene que ser una sentencia SQL válida para MySQL, que es la base de datos que nosotros estamos utilizando. ¿Está? Y driver option dice, este array guarda uno más pares clave valor que establece valor los atributos de los objetos, bien. ¿Sí? Dice, algunos drivers tienen opciones específicas que pueden ser establecidas en el momento de la preparación. Entonces, esto que está aquí entre corchetes es opcional. ¿Sí? Y si vemos acá, nosotros llamamos al método prepare solo con el primer parámetro, que es nuestra sentencia SQL. Ese parámetro sí tiene que estar, sí o sí. El primero tiene que estar. Yo no puedo llamar al método prepare o preparar sin la sentencia SQL, ¿sí? Porque me va a dar un error grande. Ahí está. Bueno, me dio otro error de parseo, sería esto. Pero me debería dar error aquí. Prepare, ¿vieron? El método preparar espera por lo menos un parámetro y cero se proveyeron en la línea 28. ¿Sí? Entonces quiere decir que acá me dio un error fatal en la línea 29. Dice que se llama el método ejecutar sobre un valor booleano. ¿Sí? Me dio un error, ¿por qué? Porque el primer parámetro del método preparar es obligatorio, este. No está entre corchetes. Si estuviera entre corchetes sería opcional. El segundo parámetro sí es opcional. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Bien.
O sea, es más que nada la manera en la que se lee la especificación, digamos. ¿Sí? Los dos puntos después de la especificación te dice el valor de retorno